Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72, y los mandó delante de él de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es 30 de septiembre, queridos hermanos. Qué rápido que va este año. Ya se nos termina el 9º mes. Hoy celebramos la fiesta de San Jerónimo, un monje que vivió en el siglo V y que es padre y doctor de la Iglesia. Debemos a San Jerónimo la traducción, por petición del Papa Dámaso, de la Biblia del griego y hebreo al latín, la traducción que es comúnmente llamada la Vulgata, que fue la única versión latina de la Biblia aceptada por la Iglesia Católica durante siglos. San Jerónimo es el más grande apóstol del ascetismo antiguo y uno de los hombres más cultos de su época. Epistológrafo más que homileta, escriturista más que teólogo, propagandista incansable de la vida religiosa. Su ardiente amor a Cristo le inspiró consagrarse a la divina palabra. Gracias a él, la Iglesia latina pudo enriquecerse de los padres griegos y leer el texto genuino de las Sagradas Escrituras. Suele afirmarse que se sabía la Biblia de memoria. Las lecturas de este jueves son las correspondientes a la semana 26 del tiempo ordinario. Ayer, por la celebración de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, no leímos un trozo de Nehemías que se complementa con el texto de hoy. Nehemías es un judío que se quedó en Babilonia cuando empezaron a volver las primeras caravanas de repatriados. Había llegado a ocupar un cargo bastante importante en la corte de los reyes persas. Era el llamado copero mayor, es decir, el que probaba las copas del rey para evitar ser envenenado. Le llegan noticias tristes de Jerusalén por la desgana de algunos en la reconstrucción y por las dificultades de los pueblos vecinos. Y a pesar de tener un buen puesto, Nehemías se preocupa por su pueblo. No se acomoda a las circunstancias, sino que intercede ante el rey para poder ir y acompañar a su pueblo en la reconstrucción. El texto de hoy, en el capítulo 8, nos presenta esa diligente colaboración de Nehemías y además de Esdras y de otros, para que la reconstrucción humana y religiosa de aquella generación que había vuelto del destierro bastante tocada por su identidad social y religiosa se diera. Aquella asamblea de Jerusalén de la que hoy leemos un resumen es un acontecimiento fundamental en la historia de Israel. Hay una solemne renovación de la alianza.
La página de hoy es espléndida, llena de un sentido para el futuro. Una asamblea reunida, todos escuchan con atención el libro de la alianza, se dividen en grupos y los levitas van explicando a todos el sentido de lo que acaban de leer. La gente se llena de alegría y llora de emoción al escuchar esta palabra y luego lo celebran con comida y bebida y gran fiesta. Da un poco de envidia el que aquel pueblo se congregara con tanto entusiasmo a escuchar la palabra que tenían un tanto olvidada y que los levitas lograran explicarla de forma que todos comprendieran la lectura. Hoy escuchamos la palabra, por ejemplo en la Eucaristía, sin tanta emoción. Y tampoco parece tan eficaz el ministerio de los monitores que la presentan, o de los lectores que la proclaman, o de los sacerdotes que la predicamos, y la explicamos y tratamos de aplicarla. Jesús dijo que la palabra es una semilla que tiene que producir fruto en nosotros, sin la solemnidad de aquella ocasión, pero sí con la constancia de la Eucaristía celebrada cada domingo o cada día, y con la pedagogía de una oportuna homilía. La palabra de Dios va iluminando nuestro camino y dándonos fuerza para mejorar nuestra vida. Ojalá también ahora el pueblo cristiano pudiese sentir esta profunda alegría porque han comprendido lo que se les ha enseñado. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, ¿cuántos se han alegrado de volver a la iglesia, de volver a celebrar los misterios santos, de escuchar la palabra, de comulgar el cuerpo y la sangre del Señor, porque quizás han pasado meses, semanas, y en muchos lugares templos cerrados, en otros abiertos, pero la gente casi no participa, y otros más con una vida comunitaria prácticamente vivida en la normalidad? Anunciemos con gozo la palabra. Sintámonos también nosotros privilegiados, porque Dios siempre habla al corazón del hombre. En el Evangelio de Lucas, Jesús se hace ayudar en su misión. Hoy tenemos el envío de los 72. Lo importante es que van de 2 en 2 a preparar el camino. Y ante todo quiere que recen a Dios, que le pidan que envíe obreros a recoger la cosecha, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Es hermosa la comparación de los braceros que trabajan en la siega. En otras ocasiones Jesús habló de pescadores que recogen una gran redada de peces. Y a estos enviados, digámoslo así, a estos misioneros, unos consejos parecidos a los que escuchábamos el miércoles de la semana pasada, cuando Jesús enviaba a los 12. Nada de alforjas, sandalias, nada de entretenerse por el camino saludando a uno o a otro, más bien ir dispuestos a ser acogidos por algunos y también van avisados de que otros los van a rechazar. Ellos con eficacia y generosidad deben seguir anunciando que el reino de los cielos está cerca. También nosotros tenemos que ponernos en camino, porque la invitación viene y vale también para nosotros. No solamente los 12, no solamente los 72, todos los bautizados tenemos que colaborar para que el Evangelio siga permeando las bases de nuestra sociedad y siga de generación tras generación. Todo cristiano debe sentirse misionero. Ya estamos próximos a iniciar este mes que normalmente dedicamos a las misiones, pero no olvidemos que la Iglesia es misionera. Esa es su naturaleza. No es un trabajo que hace la Iglesia, sino que es la esencia, podríamos decir, de la misma. Por eso tenemos que revisar las consignas que hoy nos da Jesús. Tenemos que orar para que el Señor suscite vocaciones. Lo hacemos cada jueves eucarístico y sacerdotal. Hay que hacerlo cada día, porque necesitamos laicos comprometidos, religiosos y religiosas, ministros ordenados. Necesitamos que los niños y los jóvenes y los adultos cada vez nos comprometamos más. Hay muchos enfermos que visitar. Hay pueblos que no conocen a Cristo.
Y ante todo hay que rezar, porque es Dios quien salva y quien anima a la iglesia misionera. Vamos como corderos en medio de lobos. ¿No nos ha prometido el Señor que todo mundo nos va a coger con bien? Nada de llevar tanto equipaje que nos estorbaría. Un testigo de Jesús debe ser sobrio y debe mantenerse libre para poder estar disponible para la tarea fundamental. El encargo es tan urgente que no podemos perder tiempo por el camino en cosas superfluas. Ciertamente Jesús no nos está diciendo que no saludemos a los demás. Él siempre tenía tiempo para todos. Más bien que no nos perdamos por caminos laterales, porque es urgente la tarea principal. Lo importante es que vayamos anunciando: el reino de Dios está cerca, el reino de Dios ha llegado. Si nos rechazan, tampoco tenemos que hundirnos, ni tomarnos la justicia por nuestra mano, como querían Santiago y Juan. No olvidemos el evangelio del pasado martes. Nosotros dejemos a Dios, que Él se encargará a su tiempo del juicio. Pongámonos en camino. Vayamos a anunciar que el reino está cerca. Hagámoslo sin pereza, con sencillez, con ánimo gratuito, utilizando todos los recursos, también estos que hoy nos da la tecnología. Que pasen muy feliz jueves eucarístico y sacerdotal, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.